El sistema cardiovascular está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las venas y las arterias. Aquí podemos ver la vena cava como ejemplo y aquí podemos ver el agujero por donde sale la arteria aorta. Las venas se bifurcan en vénulas mientras que las arterias se bifurcan en arteriolas. La unión de las vénulas y las arteriolas forman la red capilar que va por todo el cuerpo de, en este caso, las especies de interés veterinario. El corazón. El corazón es el órgano más importante del aparato circulatorio y también es un órgano central, hueco y muscular, el cual funciona como una bomba de succión y fuerza. También sabemos que está en el espacio mediastino de la línea media del tórax, más o menos por aquí en humanos, y está recubierto por una capa fibrocerosa llamada pericardio. Forma parte de un sistema nutricional ya que por medio de la sangre que bombea lleva oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo por medio de las arterias y venas. Luego vamos a hablar de el pericardio, que es este saco fibroso que cubre a todo el corazón y los vasos que se conectan a este. Esta es brilloso y también es liso. Y también tiene un líquido ceroso llamado licor pericardio. Se divide en dos, en pericardio fibroso y el pericardio ceroso. En animales como la vaca, el cerdo o el caballo, el pericardio está unido al esternón por medio de un ligamento llamado esternopericardio, mientras que en carnívoros, como lo son el gato y el perro, está unido al diafragma por el ligamento frenopericárdico. Por último tenemos de que el pericardio seroso se divide en dos, el pericardio seroso parietal, que cubre la parte fibrosa a la que está unida y es un poco más superficial, mientras que el pericardio seroso visceral, también llamado epicardio, cubre el corazón y algunos de los vasos que están conectados a él. Entre el epicardio o pericardio seroso visceral y el pericardio seroso parietal se encuentra el licor pericardio que sirve como un lubricante entre estas dos capas. Luego vamos a hablar del peso y la ubicación del corazón. Podemos decir que hay una constante en donde inicia la ubicación del corazón. En cerdo, vaca, caballo y perro, tenemos que inicia desde el segundo espacio intercostal o tercera costilla, pero su alcance sí varía. Por ejemplo, en caballo y vaca llega hasta el quinto espacio intercostal o sexta costilla, mientras que en el perro llega hasta la séptima costilla o el, el sexto espacio intercostal. En cerdos vemos que llega hasta la cuarta espacio intercostal o la quinta costilla. Ahora, el peso varía. En vacas tenemos como promedio de que es un peso de 2,5 kilogramos o 0,4 o 0,5% del peso total del animal. En caballos pesa 4 kilogramos o el 0,7% del total del peso del animal. En perros está oscila entre unos 400 y 600 gramos o el 0,9 o 2,2% del peso total del animal. Mientras que en los cerdos vemos que está entre 240 y 500 gramos o 0,23 o 0,28% del peso total del animal. Continuando con la explicación del corazón, seguimos con la estructura del corazón, la cual está conformada por el pericardio, en específico el epicardio, el endocardio y el miocardio. El epicardio ya dijimos que era la parte visceral del pericardio seroso. Se encuentra más unido a la pared muscular que a los vasos coronarios o a la grasa supericárdica. Abriendo el corazón, vamos a encontrar aquí donde señala el destornillador, el endocardio.
que recubre la cavidad del corazón. Su superficie es lisa y brillante. Se encuentra formado por células endoteliales y contiene vasos, nervios y tejido fibroelástico. Adentrándonos un poco más, tenemos el miocardio o músculo cardíaco, que está formado por planos de bandas y fibras musculares. Para identificar el lado izquierdo y derecho del corazón, podemos ver una característica muy resaltante, la cual es de que en el lado izquierdo es un poco más carnoso y tiene como una bombita, hace una forma así, desde la base hasta el vértice. Mientras que en la parte derecha tiene una concavidad y no es tan carnoso como el lado izquierdo. Ahora, en la parte superior del corazón encontramos la base. En la parte superior derecha encontramos el atrio derecho y en la parte superior izquierda encontramos el atrio izquierdo. En la parte inferior encontramos el vértice y en la parte inferior derecha encontramos el ventrículo derecho y en la parte inferior izquierda el ventrículo izquierdo. Por último, voy a hablar sobre el vértice y la base. El vértice se encuentra centrodorsalmente al esternón. El borde craneal derecho es, es convexo y se curva ventral y caudalmente, mientras que el borde izquierdo es un poco más corto y vertical. La base. La base se dirige dorsalmente y reclina la mayoría de esta sobre el tercio dorsal y medio del tórax. Se encuentra formada por el atrio izquierdo, el atrio derecho, la vena cava caudal, craneal y caudal, y las venas pulmonares que pasan por ahí. La base. La base se dirige dorsalmente y reclina la mayoría de esta sobre el tercio dorsal y medio del tórax. Se encuentra formada por el atrio el atrio derecho, la vena cava caudal, craneal y caudal, y las venas pulmonares que pasan por ahí. El ventrículo izquierdo consta de dos cavidades de aurícula y dos cavidades de ventrículo. Es la parte más reconocible del corazón, ya que es mucho más grande y más musculada que su parte derecha. De esta parte la sangre sale ya oxigenada a través de la aorta y las venas pulmonares. Dentro de este encontramos las papilas musculares y la válvula bicúspide, las cuales se encargan de tirar de los cordones tendinosos para evitar que la sangre regrese del punto en el que se encontraba. En esta parte podemos notar que la musculatura es mucho mayor a la otra, ya que ésta se encarga de repartirla al resto del cuerpo, al contrario de su parte derecha que solo recibe y oxigena. Yo les voy a hablar del corazón, del ventrículo derecho del corazón. Dice que constituye de la parte craneal derecha de la masa ventricular casi todo el borde craneal del corazón, pero no alcanza a la punta del ventrículo izquierdo.
Está en contacto con el atrio derecho por medio del orificio atrioventricular. Este es el oval y está provisto de una válvula denominada tricúspide, cuyos bordes son irregulares dirigidos hacia el interior del ventrículo, dando origen a los cordones tenidosos que se hallan unidos ventralmente a tres músculos papilares. Como tenemos el corazón, tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado derecho podemos hallar la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. La válvula tricúspide dice que está formada por el angular entre abertura atrioventricular y como arterioso. Tenemos aquí, y el septal corresponde al septum. Y el parietal corresponde al margen derecho. También dice que se forma como arterioso, a partir del cual se forma el tronco pulmonar. Las paredes poseen trabéculas carnosas, columnas en relieve, músculos papilares y bandas moderadoras. Esto es sobre el ventrículo derecho del corazón. Yo les hablé. Buenos días, doctora. Mi nombre es John Cabrera y voy a continuar explicando lo que es la irrigación del corazón, lo que son los vasos sanguíneos. Comenzaré identificando lo que es los lados del corazón. Por ejemplo, aquí vemos este lado que es un poco más largo y incluye el vértice. Entonces este va a ser el lado izquierdo. Y acá este lado es un poco más corto, entonces este va a ser el lado derecho del corazón. Tanto la vena cava craneal como la vena cava caudal van a desembocar en lo que es el atrio derecho del corazón. Pasan por el orificio atrioventricular y por la válvula tricúspide y llegan a lo que es el ventrículo derecho. Esta sangre desoxigenada se va a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Esta sangre, gracias a las venas pulmonares, llegan nuevamente al corazón por el atrio izquierdo. Igualmente pasan por el orificio atrioventricular y por la válvula bicúspide o mitral. Llegan a lo que es el ventrículo izquierdo, para luego esta sangre dirigirse por la arteria aorta, que dirige a todo lo que es el organismo, ya que lleva la sangre oxigenada a todo el organismo. Continuaré explicando lo que había quedado anteriormente, lo que es reconociendo lo que es el lado derecho y lo que es el lado izquierdo. Entonces, tenemos que conocer que la arteria pulmonar siempre va a originarse lo que es el ventrículo derecho. A diferencia de el ventrículo izquierdo, que en cambio aquí nace lo que es la arteria aorta, y como podemos verla por donde se origina, ¿ya? También podemos diferenciar esta parte del músculo. Es una pared mucho más amplia o más gorda que esta parte de aquí, que es un poco más fina. Bien, aquí podemos ver el orificio atrioventricular izquierdo con su válvula bicúspide o mitral. En la parte derecha, igualmente, para ello necesitamos cortar lo que es esta parte de las venas cava craneal y caudal.
Ahora vamos a observar lo que es el atrium derecho. Y observaremos lo que es el agujero atrio ventricular derecho con su válvula tricúspide. Asimismo, como ya lo había indicado anteriormente, aquí nace lo que es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar, igual como ya lo había dicho anteriormente, tiene sus válvulas semilunares, 3 válvulas semilunares. Continuaré explicando lo que es el borde coronario, todo esto, donde pasan las arterias coronarias. Aquí tenemos la arteria subsinusal. Aquí tenemos lo que es la arteria paraconal. Las arterias coronarias son las arterias propias del corazón. Como todo órgano necesita la irrigación, entonces también el corazón también tiene su propia irrigación, y asimismo tiene las venas que van a llegar asimismo a lo que es a aurícula derecha, y luego irse a oxigenar. Por último, voy a hacer una revisión de lo que son las arterias y venas del corazón, y hablaré también de algunas que no he nombrado. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria cavas, que ya las he cortado. Aquí tenemos la arteria pulmonar, que esta va a dar lugar a la arteria pulmonar izquierda y derecha, y que van a ir a los pulmones. Aquí tenemos la arteria aorta o arco aórtico, que también se va a dividir en el tronco brachiocefálico, y también en lo que es la arteria subclavia izquierda. En el tronco brachiocefálico va a dar lugar a lo que es el tronco bicarotidio, y lo que también es la arteria subclavia derecha. El tronco bicarotidio va a dar lugar a lo que son las arterias carótidas comunes. Continuaré explicando sobre las venas pulmonares, que son entre 7 y 8, dependiendo del especie o del animal. Estas venas van a traer la sangre oxigenada de los pulmones. También, bueno, esta ha sido mi explicación de lo que son las arterias y venas del corazón. Para esta exposición lo que he ocupado es un corazón de cerdo, y que es un poco diferente también a lo que es otros animales. Alguna diferencia que pudiera haber lo que en cuanto a lo que es el arco aórtico es una vez que se bifurca el arco aórtico, la arteria brachiocefálica va a dar lugar a lo que es el tronco bicarotillo, en lo que es el cerdo, pero en la especie del perro o en la especie del canino no existe ese tronco bicarotillo. Esto ha sido todo lo relacionado con las arterias y venas del corazón, esperando que les guste.